tiene nada que ver con el día a día. Hoy nos metemos con uno de esos, el capítulo 10 de Hebreos. Pero fíjate, lo que encontramos en los análisis es que ahí, escondida entre detalles de sangre y sacrificios, hay una idea potentísima. Una idea sobre de dónde sacar fuerzas cuando todo parece incierto. La misión de hoy es entender cómo pasamos de un ritual de hace 2000 años a una fortaleza real hoy. A ver qué sale. Y el punto de partida que nos dan los documentos es una frase que lo cambia todo. Está en Hebreos 10, versículo 1. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. La palabra clave allí es sombra. En el griego original es skia. Y no es solo una metáfora, es la clave de todo el argumento. Imagina que ves la sombra de alguien que se acerca por una esquina. Sabes que viene alguien, tienes una idea de su forma, pero no ves sus rasgos. No es la persona real. Eso era la ley y sus sacrificios. Un anticipo. Una silueta que apuntaba a algo más completo que estaba por venir. O sea que era como ver el tráiler de una película. Te da una idea, te presenta a los personajes, pero no es la película completa. Exactamente. Esa es la idea. Y la propia mecánica de ese tráiler demostraba que no era la obra final. Los sacrificios tenían que repetirse, una y otra vez, cada año. Y según el autor, esa misma repetición era la prueba de que eran insuficientes. Si de verdad hubieran podido solucionar el problema del pecado de raíz, se habrían hecho una sola vez y listo. Pero no. Funcionaban más como un recordatorio anual de que el problema seguía ahí. No limpiaban la conciencia. Solo cubrían el problema temporalmente. Entiendo lo de la sombra. Pero para que esa sombra funcionara, aunque fuera de forma imperfecta, tenía que tener una estructura muy clara. Los documentos que revisamos lo desglosan en 3 elementos, que si faltaba uno, todo el sistema se caía. Me pareció fascinante. Claro. Eran las 3 llaves maestras para que un ser humano pudiera acercarse a la presencia de Dios en el Antiguo Pacto. La primera era, precisamente, el pacto mismo. Eran las reglas del juego, digamos, las condiciones para la relación. Ok, ¿el qué? Exacto. La segunda llave era el lugar de encuentro, el tabernáculo. No se podía ir a cualquier sitio. Era un espacio físico diseñado hasta el último detalle. Tenía una estructura, el atrio, luego el lugar santo, y al fondo de todo, separado por un velo gruesísimo, el lugar santísimo. Ahí dentro, el punto exacto del encuentro era el propiciatorio, o caporet el hebreo, sobre el arco del pacto. Y la tercera llave era la persona, la única persona que podía usar las otras 2. Justo, el sacerdote, el mediador autorizado, el único que podía entrar ahí y presentar las ofrendas por el pueblo. Así que tenías el qué, el pacto, el dónde, el lugar de encuentro y el quién, el sacerdote. Si te faltaba una, la puerta a la presencia de Dios estaba sencillamente cerrada. ¡Qué complicado suena todo! El pacto, el lugar, el sacerdote, la ofrenda. Me imagino la ansiedad de la gente, ¿no? Pensando, ¿estaré haciendo todo bien? Totalmente. Y para añadirle más complejidad, los análisis señalan algo que a menudo se nos escapa por completo. ¿Ah, sí? A ver, esto me costó entenderlo de los textos, pero me pareció increíble. Yo siempre usé ofrenda y sacrificio como si fueran la misma cosa. Pero el autor de Hebreos los trata como 2 herramientas distintas para 2 trabajos distintos. ¿Puedes aclarar esa diferencia? Porque si no la entendemos, nos perdemos el punto principal. Es que esa distinción es absolutamente crucial, y las traducciones a menudo no ayudan, la verdad. El autor es un cirujano con las palabras. Cuando habla del sacrificio de pacto, se suele referir al perdón por los pecados, así en plural. Su objetivo era borrar múltiples transgresiones y sellar el acuerdo entre Dios y el pueblo. Este sacrificio era para perdonar lo que la gente hacía. Ok, ese es el que todos conocemos, el perdón de los pecados. ¿Y el otro? El otro es distinto. Es la ofrenda de purificación. Y aquí hay una idea que choca un poco con nuestro pensamiento moderno. Había una ofrenda que no era para perdonar a la gente, sino para, por así decirlo, desinfectar el lugar sagrado. La idea era que el pecado del pueblo no solo los afectaba a ellos, sino que contaminaba el tabernáculo. Esta ofrenda, con la sangre de toros y machos cabríos, era como una limpieza espiritual del edificio, para que Dios pudiera seguir habitando ahí.
A esa ofrenda, los textos la llaman la ofrenda por el pecado, en singular. No por los actos, sino por el principio de contaminación que el pecado generaba. ¡Wow! A ver si entendí. O sea, una cosa es el perdón personal por mis errores, Tus pecados, plural. y otra muy distinta es limpiar la contaminación que esos errores generan en el espacio sagrado. Son dos problemas diferentes que necesitaban dos soluciones diferentes. Pero terminan mezclando todo. Se pierde la precisión del argumento del autor. Ok, un momento, déjame procesar. Esto es clave. Tenemos un sistema que es una sombra. Para que funcione, necesita 3 llaves: pacto, lugar y sacerdote. Y dentro de ese sistema se usan 2 herramientas: un sacrificio para perdonar los pecados, plural, y una ofrenda para limpiar la contaminación del pecado, singular. Ahora sí, la gran pregunta: ¿cómo encaja Cristo como la realidad que proyectaba toda esa sombra? Pues encaja de una manera que supera y reemplaza todo el sistema. Primero, absorbe las 3 llaves maestras en su propia persona. Él es el mediador del nuevo pacto, o sea, es el sumo sacerdote perfecto. Él mismo es el lugar de encuentro. Como dice el Evangelio de Juan, puso su tabernáculo entre nosotros. Y es el Cordero del pacto, el sacrificio definitivo. Pero lo más increíble es cómo cumple la función de esas 2 herramientas que mencionabas. A ver. En la cruz, Él actúa como el sacrificio de pacto. Su sangre se derrama para el perdón de los pecados, en plural. Ahí se establece el nuevo pacto, la solución para todo lo que la gente ha hecho mal. Pero esa fue solo la primera mitad de la solución. ¿Y la segunda mitad? La de la limpieza. La segunda mitad, la ofrenda de purificación, la que limpia la contaminación del pecado como concepto. Esa ocurrió, según el autor de Hebreos, cuando Él entró al cielo. Tras su resurrección y glorificación, se presenta ante Dios Padre en el santuario celestial. Su presencia glorificada es la que limpia no un tabernáculo terrenal, sino el celestial, de la contaminación del pecado, en singular. Son 2 actos distintos, en 2 lugares distintos, la tierra y el cielo, para 2 problemas distintos. Ahí está. Nunca lo había visto así. Eso explica tantas cosas. Pero sigo con una duda. Siempre escuché que el centro de todo es la muerte en la cruz, y punto final. Sin embargo, en los documentos se insiste mucho en otro momento, en algo que pasa después de la cruz. ¿Por qué ese énfasis en que Cristo entró al cielo? Porque ese es el error más común al leer Hebreos, pensar que la obra terminó en la cruz. La frase que el autor repite como un tambor, sobre todo en el capítulo 9, es que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo celestial. La muerte en la tierra inicia la obra, pero es su entrada como sumo sacerdote al cielo, presentando su cuerpo glorificado, lo que la consuma, lo que la hace efectiva para siempre. O sea que sin esa entrada, la muerte no habría servido de nada, según este argumento. Piensa en el antiguo sistema. La sangre del animal sacrificado no servía de nada si se quedaba en el atrio. El sacerdote tenía que llevarla y rociarla adentro detrás del velo. La muerte de Cristo sin su entrada sacerdotal al cielo no habría perfeccionado a nadie. La cruz fue el sacrificio, sí, pero la entrada al cielo fue la ofrenda que lo validó todo. Y eso se conecta con una cita del Salmo 40 que aparece en Hebreos 10. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. Siempre asumí que se refería a que Dios le dio un cuerpo humano para poder morir. Y ya. Es la interpretación más común, pero el análisis de los textos sugiere algo mucho más profundo. La palabra griega que se traduce como preparaste es catartizo. Y esta palabra no significa solo crear desde cero. Cuando se estudia su uso, se usa para hablar de restaurar algo dañado, reparar redes de pesca, o incluso completar o perfeccionar algo. Ah, o sea que no es solo hacer algo, sino llevarlo a su estado perfecto. Exacto. Esto apoya la idea de que el cuerpo preparado no es solo el cuerpo de su encarnación para morir, sino también su cuerpo restaurado, reparado y perfeccionado en la glorificación. Es el cuerpo resucitado y glorificado con el que Él entró al santuario celestial, un cuerpo perfectamente adaptado para esa función eterna. Ok, esto es denso, pero creo que lo voy entendiendo. La obra es mucho más grande de lo que pensaba. No es solo un evento en la cruz, es un proceso,
cruz, resurrección y culmina con su entrada al cielo. Si esa obra ya está consumada, aceptada y es eterna, ¿qué significa eso para mí, hoy? Para una persona que está lidiando con dolor, con fracaso, con incertidumbre. ¿Cómo aterriza toda esta teología? Aquí es donde todo cobra sentido práctico. Uno de los análisis usa una imagen muy poderosa. Cristo es la punta de lanza. Él abrió un camino a través de la muerte y hacia la gloria, un camino que antes nadie podía transitar. Y como es la punta de lanza, los que están unidos a Él por la fe siguen esa misma trayectoria. Lo que Él experimentó, el creyente lo experimenta en unión con Él. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Se desglosa en 3 realidades que pasan al mismo tiempo. Primero, su muerte en la cruz significa la muerte de nuestra vieja identidad. Todo nuestro pasado, nuestros fracasos, nuestra vergüenza, todo eso queda clavado y juzgado allí. Ya no tiene poder. Segundo, su resurrección significa que tenemos acceso a una nueva forma de vida, a un nuevo poder, aquí y ahora. Y tercero, su glorificación en el cielo es la garantía, el anticipo de nuestra propia gloria futura. Es un ancla puesta en el futuro que nos dé estabilidad hoy. A ver, pongamos un ejemplo. Si una persona está lidiando con un fracaso profesional que le genera muchísima vergüenza, significa que esa vergüenza, esa vieja identidad de fracasado, fue juzgada en la cruz y ya no tiene la última palabra sobre quién es. Precisamente. La aplicación es directa. Esa identidad de «soy un fracasado» pertenece al pasado que fue crucificado. La nueva realidad es que su identidad ya no se basa en su desempeño, sino en la obra consumada de Cristo. El futuro ya no es incierto y amenazante porque está anclado en la gloria de Cristo. Por lo tanto, el presente, con todo y el dolor del fracaso, se puede vivir desde una nueva perspectiva, ya no luchando para ganar una identidad, sino viviendo desde una identidad que ya fue ganada y asegurada en el cielo. Cambia el motor de la vida. Entiendo. Pasas de la ansiedad por el rendimiento a la paz que viene de una obra que ya está terminada. Exacto. Queda claro. El Evangelio, según esta perspectiva, es mucho más que un eslogan. No es solo Cristo murió por nuestros pecados. Es la proclamación completa. Murió, resucitó, fue glorificado, abrió un camino nuevo al lugar más santo y ahora reina desde allí. Y es esta verdad completa, esta obra consumada, la que se convierte en la fuente de lo que la Biblia llama el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, sin importar lo que pase afuera. Hemos recorrido un camino largo, Desde un sistema de sombras y rituales, lleno de velos y barreras, hasta una realidad final. Un camino que antes estaba cerrado, ahora está, según Hebreos, abierto de par en par. La obra, insiste el autor, está terminada, fue aceptada en el cielo y su efecto es para siempre. Y esto nos deja con una idea final para la reflexión. El texto afirma que Cristo, nuestro sumo sacerdote, abrió de una vez y para siempre el acceso directo a la presencia de Dios. Y esto plantea una pregunta importante, ¿no? Si el camino ya está permanentemente abierto, sin condiciones ni rituales, ¿qué velos mentales o espirituales a veces seguimos interponiendo nosotros mismos? ¿Qué ideas de que no somos suficientemente buenos o que necesitamos hacer más méritos nos impiden acercarnos con la plena confianza que este nuevo pacto nos ofrece?